Muy buenas noches. Un gusto estar nuevamente en este espacio de encuentro y de diálogo por la esperanza en medio de esta pandemia COVID-19. Les saludo a nombre de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, así como de la Universidad Vasco de Quiroga. Esta noche escucharemos a dos integrantes y dirigentes de la Asociación Scout de México, organismo de la sociedad civil que, en el caso de nuestro país, particularmente en los orígenes y durante mucho tiempo después, ha tenido una fuerte vinculación con la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas. Quisiéramos dialogar con ellos para seguir comprendiendo la riqueza de esta institución de educación no formal, tan rica y presente en los 5 continentes. Un servidor tiene la satisfacción de participar como capellán nacional Scout. Hoy puedo decirles que esta institución, a pesar de ser severamente afectada por esta pandemia, en cuanto a su funcionamiento y actividades cotidianas,
ha respondido con toda generosidad y creatividad. He visto en estos 4 meses campamentos virtuales, cursos en línea de lectura de mapeo y brújula, aprendizaje de nudos, cursos de cocina sin utensilios, así como un sinfín de encuentros con padres de familia, scouters y, por supuesto, niños, niñas, adolescentes y jóvenes scout. Esta iniciativa, formada por Baden-Powell, un hombre de su tiempo, con enormes intuiciones sobre la educación, sigue siendo totalmente vigente y, sobre todo, oportuna para la formación de las personas, no solamente de los chicos, sino también de los adultos. Forma el carácter, la inteligencia emocional y, por supuesto, ya hay que decirlo, toda la vida espiritual. La vida espiritual no es igual a rezar. La vida espiritual es el manejo de la inteligencia, de los afectos, de las emociones, de la imaginación, de la memoria, del sentido común. Muchos creen erróneamente que los scouts son solo un espacio de diversión y entretenimiento, pero esto no es así. Aprenden a través de la diversión, pero nosotros tenemos que reconocer que esta Organización Mundial Scout tiene un programa formativo en constante revisión, que lleva procesos, objetivos, planes de trabajo, pero sobre todo una antropología, una idea del ser humano muy positiva e integral. Proyecta al ser humano en experiencias continuas de formación que le ayudan a comprender la realidad histórica, a situarse en ella, a descubrirla, a interactuar en ella para servirla, abriéndolo a todas sus relaciones fundamentales con los demás, con la creación y, por supuesto, con Dios, su creador. El escultismo es fundamentalmente una experiencia de formación no formal. Todo lo que hace el chico, la chica, en las dinámicas y juegos, en las reuniones, en las charlas, en las fogatas, en las lecturas, les permiten experimentar, pero sobre todo, hacerse cargo, como ya lo dije, de su vida interior. Me permito presentar a nuestros invitados de esta tarde con mucho gusto y con mucho agradecimiento. Está con nosotros el presidente Scout Nacional, don Francisco Macías Valadez. Él es scout de toda la vida. Es contador público certificado, egresado de la Universidad La Salle. Tiene 2 doctorados honoris causa, uno en filosofía de la educación, otorgada por la Academia Mundial de Educación. Ha realizado distintos estudios en el extranjero, en Hawaii University, en Boston University y Columbia University, Nueva York. Ha sido catedrático de la Escuela Bancaria y Comercial, de la Universidad Anáhuac, de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Colegio de Contadores Públicos de México. Además de tener una vida profesional muy intensa y exitosa, ha sido presidente de distintos organismos nacionales e internacionales vinculados con el mundo contable, fiscal y administrativo, entre ellos el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es autor de distintos libros y coautor de otros tantos. Recibió el reconocimiento de Berrendo de Plata, que es la máxima condecoración Scout, en el año 2002 en México. Y en 2016 recibió el VP Fellow de manos del Rey de Suecia, reconocimiento de la Fundación Mundial Scout. Muchas gracias, contador Francisco, por su disposición. Bienvenido. Gracias, igualmente. Un gusto. También está con nosotros el licenciado Joaquín Ramos Guerra. Él es el responsable de la formación para adultos de la Asociación Scout de México. Es licenciado en Administración de Empresas con cursos especializados en Estados Unidos, Chile y México. Tiene más de 25 años de experiencia en la formación de gestión de proyectos en áreas de servicio al cliente
en empresas internacionales transnacionales, como Thales, una empresa francesa, Apple, Adam Technologies y Human Factor. Ha colaborado en distintos momentos con la Asociación de Scouts de México. Desde marzo de 1993 a noviembre de 2002, en ese entonces fue gerente de eventos, después gerente de publicaciones, ahora es comisionado de la Comisión de Adultos Nacional. Querido Joaquín, un gusto recibirte. Buenas tardes. Muchísimas gracias, el gusto es mío. Muy buenas tardes a todos. Sin duda alguna, cuando hablamos de diálogos por la esperanza, debemos que hablar de estas iniciativas que han perdurado por más de 100 años, ayudándole al chico a entender qué es para los demás. El eslogan del chico Scout es siempre listo para servir. Y por eso hacemos nuestras promesas. Le voy a pedir, en primer lugar, al licenciado Joaquín que inicie con su primera intervención. Lo escuchamos. Muchísimas gracias, padre. Bueno, les comento, la Asociación de Scouts de México, vamos a hablar un poco acerca de cómo lo perciben, cómo lo ven los jóvenes, que eso es lo más importante para nosotros. Porque la asociación, como toda institución, tenemos una misión. La misión de nuestro movimiento Scout es poder contribuir a la educación de los jóvenes mediante un sistema de valores que están basados en lo que nosotros denominamos la promesa y la ley Scout. ¿Para qué? Pues para con esto poder construir un mundo mejor, donde las personas se sientan realizadas como individuos y jueguen un papel constructivo en la sociedad. Es un poco lo que comentabas. A fin de cuentas, el escultismo lo que hace de una manera muy lúdica, muy atractiva, es que invita a los chicos, a los jóvenes, a las niñas, a los adolescentes, a confrontarse a sí mismo por medio de actividades, a tener, a aprender, valga la redundancia, a aprender. El chico, con base a sus propias experiencias, pues sabe que se puede ganar, que se puede perder, que se puede conciliar, que se debe de comunicar. Es muy reconfortante ver a los chicos que son tímidos, que en casa no hablan, que en un salón de clases no participan, ser los primeros en una fogata al momento de hacer una representación, ser los que cantan con más ahínco, con más pasión. ¿Por qué? Porque el escultismo le enseña a los jóvenes a ser jóvenes y mediante ese sistema, esa parte atractiva que hace que los chicos se acerquen y por medio de actividades, de juegos, de retos, en realidad lo que estamos haciendo es sembrar un código de conducta en ellos, sembrar unos principios scouts en ellos. Tenemos un código que nosotros le llamamos nuestra ley Scout, que son 10 artículos y todo se resume, por ejemplo, en nuestro primer artículo de la ley Scout. El Scout cifra su honor en ser digno de confianza. Eso es lo que le enseñamos a nuestros jóvenes, a que valoren, número uno, lo que es su honor, lo que son ellos, a conocerse de manera integral, a conocer que tienen un cuerpo, que tienen un espíritu, que tienen un carácter, que tienen una dimensión que los hace ser únicos e irrepetibles. Y con base a eso, saber cuál es su potencial y qué es lo que pueden hacer. A fin de cuentas, los jóvenes pues son jóvenes y el papel de los adultos, en este caso, es ser su guía, pero el programa, la acción, todas las actividades vienen de ellos. Los adultos somos monitores, somos guías, somos únicamente quienes van dándoles un perfil de hacia dónde deben de ir. Y al final de este camino, de esta etapa de formación, nosotros esperamos que los chicos tengan muy, muy cimentados 3 principios básicos. Los primeros, lo que nosotros denominamos los deberes para con Dios. Ojo, esta es una adhesión a principios espirituales, a la lealtad, a la religión que los expresa. ¿Cuál religión? No nos interesa. El chico como tal debe de aprender sus propios valores, pero si tiene una religión, tiene que aceptar los deberes que resulten de ella. Y eso es importante. El propio chico, un joven
que acepta su propia adhesión a sus principios espirituales. Tiene deberes para con los demás. Esto es una lealtad al país, armonía con la promoción en la paz, la comprensión, una cooperación local. Es por eso que vemos cuando hay algún desastre natural, los primeros que nos ponemos una pañoleta y salimos a ayudar somos los scouts. Somos los que estamos siempre intentando solucionar, juntando despensa, ayudando en todo lo que podemos. Y el tercer principio, que es el más importante también, los deberes que tiene para consigo mismo. Y en esto abarca desde su salud física, su salud espiritual, toda su salud psíquica, todo lo que tiene alrededor de él debe de volverse responsable de su propio desarrollo personal. Eso sería así, muy grandes rasgos lo que viven nuestros chicos dentro de la Asociación de Scouts de México. Muchas gracias, Joaquín. Muy importante. Entender que no solamente son cantos y juegos, es algo muy serio, es algo muy formativo, es ayudarle al chico a situarse en la realidad, a situarse frente a los otros, a situarse frente al entorno, haciéndose corresponsable del bien. Me parece que un punto que es muy importante es esta libertad religiosa que se vive en el mundo scout. Esto no quiere decir neutralizar las religiones para que nadie se ofenda. Esto significa que todos vivamos nuestras religiones en un espíritu de diálogo, pero sobre todo de bien, de cumplir con su doctrina, de cumplir con su vida comunitaria y, por supuesto, de estar siempre religados. Esta es la palabra fundamental. Religión significa ligado, ligado con mi hermano, ligado con la creación, ligado con la historia, ligado con mis responsabilidades y no ensimismado. Yo lo digo de manera pues muy clara, ¿verdad? El drama de mucha gente en esta cultura es que vive sin religarse, vive ensimismada, vive en mi idea, en mi proyecto, con lo que yo quiero, con lo que yo digo, con mi plan, con lo que yo siento, lo que a mí me gusta, y eso es vivir de manera autorreferencial en una dinámica de conciencia aislada. Muchas gracias, Joaquín, por esta introducción que nos ayuda a entender la riqueza de este proyecto educativo que nos ayuda a aprender, como bien dijiste. Don Francisco, lo escuchamos. Adelante. Muchas gracias. Muy agradecido por este espacio. Muchas gracias, capellán Scout Nacional. Un verdadero orgullo estar con usted. Un gusto. Joaquín, gracias por acompañarnos. Es un placer. La Asociación de Scouts de México es un espacio de la sociedad civil para la educación, para una educación integral y solidaria. Nosotros somos un movimiento que está en todo el país. Estamos organizados en más de 800 grupos, más de 216 ciudades, que está dividida en 54 provincias en toda la República Mexicana. Es un espacio de comunicación de los muchachos con la iglesia. Tenemos una frase muy importante y un compromiso que es espiritual, respetando la libertad religiosa de cada muchacho. Es decir, en los Scouts no vamos a aprender catecismo, sino vamos a darles la oportunidad a los muchachos de conocerse a sí mismo, de tener esa retrospección y el estar comprometido con alguien. Nuestra insignia, Dios, patria y hogar, y el fuerte defiende al débil. Ese es el compromiso que tiene el muchacho y lo hace consigo mismo. Por eso, basado en una educación con valores universales, en donde él se compromete, da la garantía de que este muchacho va a hacer lo mejor posible para la sociedad. Es un espacio de comunicación con la iglesia. Es una educación basada en ese espíritu representativo de la libertad religiosa de cada uno. En México iniciamos esta participación en escuelas católicas, con los hermanos lasallistas, con los maristas y con otras en donde
estuvieron apoyando el escultismo desde el inicio. En México tenemos más de 100 años, pero el próximo 26 de agosto cumpliremos 94 años de haber sido reconocidos por la Oficina Mundial de la Organización Scout. Eso nos da una certeza de que lo que estamos haciendo no es algo improvisado, sino que es una educación no formal basada en una estrategia mundial y tropicalizada en cada uno de los países. En México participamos en forma activa dándole al muchacho la oportunidad de sentir esos valores, de tener ese ofrecimiento de esa educación de valores humanos sin distinción de raza, credo o posición social. Es decir, a través de actividades lúdicas y en una dinámica de experiencia, de que se está haciendo en base a lo que estamos aprendiendo, jugando, pero con una participación, como lo decía Joaquín, de enseñar. No estamos jugando en el parque el sábado, sino están aprendiendo valores, y eso le va a dar la posibilidad de ser mejor cada día en su vida. Estamos organizados por una educación no formal, que quiere decir que está basado en las edades. El movimiento tenemos muchachos, niños, niñas y jóvenes de los 7 a los 22 años. 4 secciones muy bien identificadas: Lobatos, Scouts, Caminantes y Rovers, en donde cada uno va aprendiendo lo que a él le gusta. Y esa satisfacción le va dando el que no reprueba o aprueba, sino que la vida lo va llevando a pasar a la siguiente etapa de acuerdo con su edad. Ese es principalmente cómo estamos ahorita organizando, y cuál es el futuro que vemos, lo veremos en un ratito, padre. Muchas gracias, Paco Macías, presidente Scout Nacional. Sin duda alguna, quisiéramos escuchar también en la segunda intervención un poco de esta experiencia. Yo no me imagino un campamento virtual, pero sé y he visto pues, las casas de campaña en las salas de las familias, ¿verdad? Y los niños aprendiendo la técnica y cocinando ahí sin utensilios, ¿verdad? Cocinando el huevo en la cáscara de naranja de manera muy creativa. Sin duda alguna, les pediría particularmente a ti, querido Paco, poder compartirnos el desafío que estamos viviendo en esta pandemia. Joaquín, es muy importante. Educar es sacar de dentro. El prefijo E significa hacia afuera, exportar, exprimir, explicar. Ducere significa en latín conducir. En el movimiento Scout lo decías muy bien. Es decir, el niño, pues de repente nos dicen los papás, pues no sabemos de dónde sacó esto, pero se puso a cantar, no lo conocíamos cantando, no lo conocíamos responsable, no los conocíamos. Es decir, en este espacio, con otros niños, con otras niñas, en una dinámica de juego, van aprendiendo a responder. La responsabilidad es capacidad de responder a la realidad en una dinámica de bien, de generosidad, de bondad, de verdad. Por lo tanto, pues Joaquín, tú que eres comisionado para los adultos, también platícanos cómo se van formando los adultos. Yo he visto verdaderamente cambios en personas que han entrado a servir y me dicen, no, los niños me enseñan más a mí que yo a ellos. Joaquín, te escuchamos. Claro, muchísimas gracias. En efecto, evidentemente lo que queremos hablar en mi anterior intervención un poco acerca de nuestra misión. Esta misión no la podemos llevar a cabo sin la participación del voluntario Scout, del adulto que desinteresadamente trabaja con los chicos. Tenemos dos aspectos, dos dimensiones en las que vamos a estar enfocando muchísimo nuestra formación Scout, nuestra capacitación a nuestros voluntarios. El programa de jóvenes, que es todo ese esquema de actividades y de acción que se lleva a cabo con nuestros jóvenes, pero esto tiene, en la parte de atrás, tiene todo un proyecto educativo. Y me gustaría hablarles del proyecto educativo
que desde el punto de vista del adulto, el proyecto educativo tiene 4 pasos. Y un proyecto educativo, nosotros estamos ahorita inmersos en una revisión del proyecto porque cada 10 años actualizamos, nuestros jóvenes cambian y como asociación tenemos que estar cambiando y tenemos que ser un movimiento. Entonces, ¿qué es lo que vemos con los chicos? Les enseñamos a aprender a conocer, nosotros les enseñamos a aprender conocimientos para aprovechar las oportunidades que van a tener a lo largo de la vida. Les enseñamos o los motivamos a que aprendan a hacer, que puedan reafirmar y confirmar su capacidad. Yo sé que por fuera vemos que el muchacho está haciendo un nudo y decimos, mira qué bárbaro, ya lo va ya pudo hacer el nudo. Para el chico, para el joven, es un logro porque aprende y confirmas la capacidad que tiene por medio del nudo. Les aprendemos a vivir juntos. Es el desarrollo del espíritu de servicio a los demás. Entender que por medio de estar y de saber convivir y de que en esa convivencia, en las actividades y en los juegos, a veces gano, a veces pierdo, pero aprendo a convivir, a saber cuáles son mis derechos y cómo los debo de ejercer para no malinterpretarlos. Y por última instancia, nuestro proyecto educativo les dice a los chicos cómo aprender a ser mejor persona. Cuáles son la adhesión a sus principios espirituales, la lealtad, si tienen una religión, la lealtad a su religión, la aceptación de los deberes que tienen. Vuelvo a confirmarlo, no, la asociación como tal no tiene una religión, no así sus miembros. Los miembros de la Asociación de Esclavos de México tenemos nuestra propia religión, nuestras propias creencias y debemos asumirnos y cumplir con los deberes que de ella emanen. Eso es lo que les enseñamos. ¿Cómo lo hacemos? Pues por medio de algo que nosotros hemos denominado el método Scout. Estos son 8 pasos que vemos en todas las actividades. El primero y más importante, los chicos deben de aceptar un compromiso denominado promesa Scout, en donde el chico, él se dice a sí mismo que va a hacer cuanto de él dependa para cumplir sus deberes para con Dios y la patria. Va a ayudar al prójimo en toda circunstancia y va a cumplir la ley Scout. Eso es muy importante. Vamos a estar trabajando en la utilización de la técnica de aprender haciendo. Vamos a utilizar pequeños grupos naturales, que es como se juntan los niños dependiendo de la edad de cada uno de ellos. Vamos a realizar actividades al aire libre y de observación de la naturaleza. El adulto tiene una participación completamente estimulante y no va a interferir en las decisiones de los chicos. Vamos a tener para cada una de las edades diferentes marcos simbólicos o diferente forma de hablar con los muchachos, con los jóvenes, con nuestras chicas, para que ellas y ellos entiendan y acepten lo que se les está diciendo. Cada uno de ellos va a llevar un sistema de progresión personal. ¿Qué quiere decir? Por cada uno de sus logros les vamos a ir reconociendo los logros que van teniendo. Y por último, en nuestro método Scout, ellos deben de asumir su involucramiento en la comunidad a la que pertenecen y desenvolverse y proyectar los valores Scouts en esta comunidad. Esto es un poquito lo que vemos en la formación, lo que le enseñamos a los adultos para que a su vez lo apliquen con los chicos. Muchas gracias, Joaquín. Verdaderamente yo invito a todos los maestros, a todos los directivos de escuelas católicas, no católicas, a todas aquellas comunidades, pues, de sociedad civil, de iglesia, por supuesto, acercarse y asomarse al mundo Scout. Hoy los chicos necesitan espacios de relación. Necesitamos sacarlos de lo rápido, de lo inmediato, de lo superficial, de lo aparente, de lo exterior, para ofrecerles un espacio natural, como muy bien decía Joaquín, de relación en donde pongan a prueba sus más altos valores, la generosidad, la valentía, la capacidad de donarse, de darse, de vivir sirviendo, gastarse, por así decirlo, por construir y por transformar esta realidad. Yo les invito, nuestra asociación está ahí, sigue trabajando arduamente y está, como lo dijo muy bien su presidente, en todos los puntos del territorio nacional.
Es muy importante esto de lo simbólico. Es decir, alguna vez un chico me decía, bueno, ¿y por qué nos pegamos tantas cosas? Y yo le decía, porque son valores que vas adquiriendo y es la manera de hacer visible lo invisible. Nuestra promesa se hace visible aquí en pues nuestros símbolos que amamos tanto y que los hacemos para siempre, ¿verdad? Un scout es para siempre. Paco Macías, querido presidente, adelante con su segunda intervención. Muchas gracias. Un tema muy interesante es este de la educación. Y sí, esta educación no formal la podemos permear para las escuelas. Hay escuelas que han adoptado el método Scout. Tenemos escuelas en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Villahermosa, que tienen como parte de enseñar el método Scout como parte integrante de su educación formal. Y eso es muy interesante. También decías que estamos en todos lados de la sociedad. Estamos tratando de participar en forma muy activa en el sector gobierno, en el sector empresarial, en el sector docente. Y todas las conexiones que pudiéramos tener para dar una sustentabilidad del escultismo y hacer que más personas, niños y jóvenes pertenezcan a nuestro movimiento Scout. Hablando de la participación católica en los Scouts, nosotros hoy estamos celebrando los 100 años del escultismo católico a nivel mundial. Es decir, la Asociación de Scouts de México somos parte integrante de la Conferencia Scout Católica. En diciembre del año de 2018 tuvimos la oportunidad de estar en el Vaticano con su santidad, habiendo recibido este reconocimiento de la Asociación de Scouts de México. Estuvo ahí presente nuestro capellán y tuvimos la oportunidad de estar ahí, de visitar la Capilla Sistina y hacer ahí nuestra promesa Scout. Esta participación de su santidad, que es Scout, y es un Scout muy proactivo, que ha llenado la Plaza de San Pedro llena de Scouts y muy emotiva su participación con el movimiento, ha hecho que nosotros estemos participando en forma muy activa aquí en el Scout de México católico. El escultismo logra es una muy buena opción de servicio a través de los grupos Scouts católicos. Les decía que hay 800 grupos. Hay algunos que tienen diferentes religiones, pero hay unos que son específicamente católicos y cumplen con sus actividades. Lo más importante es promover yo soy una persona que da en el mundo lo que debo de darle, no esperar que el mundo me lo dé a mí. Es decir, nosotros debemos de dar y no de esperar a que recibamos. Estamos participando en la Conferencia Internacional Católica en el escultismo, hoy en un programa muy específico sobre la protección a los niños y a los adultos vulnerables. También es un desafío el aprendizaje para vivir con un acto y un afecto humano. El dar para recibir sin buscar nada en recompensa. Nosotros en la Asociación de Scouts de México somos incluyentes. Dentro de los estatutos y dentro de la propia ley Scout dice el Scout es amigo de todos. La Asociación de Scouts de México incluyó a las mujeres en la formación Scout desde 1980. Es decir, nosotros tenemos la inclusión desde hace mucho tiempo y te puedo decir que el día de hoy hay más mujeres que hombres. El 51% representa la participación femenina en los Scouts. Así es que la diversidad la tenemos incluida. Y yo creo que es muy importante el saber que el movimiento Scout es la relación entre el padre y la familia, o sea, entre la educación y la familia. Es decir,
es lo que da ese espacio para que el muchacho se desarrolle en forma personal, con una responsabilidad propia para hacer algo en la vida. Yo he sido scout toda mi vida y yo lo que he logrado es gracias al haberme educado en el movimiento Scout de México. Gracias. Muchas gracias, Paco, sobre todo por el testimonio. Este es arrasador. Verdaderamente sabemos que tu vida se ha movido en la dinámica de la fraternidad, de la gratuidad, de la generosidad, de la amistad social. Tenemos muchos saludos. Verdaderamente les pido mucha paciencia, voy a tratar de leerlos todos, pero hay algunas cuestiones también muy interesantes. Ricardo de Buzo, de Guadalajara, Aquela, nos dice, es decir, parte de la asociación, no olvidemos la sustentabilidad, no olvidemos que también queremos cuidar el entorno y por eso queremos conocerlo y queremos ser administradores responsables. Ahorita les voy a pedir a alguno de los dos que nos hable de la sustentabilidad. El diácono Adolfo Prieto nos saluda de la Ciudad de México. Víctor Laguna nos saluda desde Estados Unidos. Él también es scout. Eduardo Fernández Vela, sacerdote, nos saluda a todos con mucho gusto. También Pancho y Clary Bolívar de la Ciudad de México. Catalina, que Dios los bendiga, muchas gracias. Nos dice Scouts de Jalapa, Grupo 7, nos dice siempre listos, presentes desde Jalapa. Chela Córdoba nos manda saludos y nos manda también bendiciones. Lila Ortega Trápaga, saludos para el Padre Eduardo, nuestra oración por su salud, por su paz, muchas gracias. También nos mandan saludar a Mira Castillo, dice, muy bien, muy buena transmisión. Susana García nos dice, gracias por su labor a seguir conquistando a la niñez y juventud, muchos saludos. Jesús Núñez Hurtado, saludos desde Villahermosa, Tabasco, México. Es muy interesante la apertura de temas scouts. Muchas felicidades. MKM Curi dice, muchas gracias por esta transmisión. Chilango feliz como lombriz, así le pone a su chat. Dice, un enorme gusto verlos continuar la marcha. Un gran saludo de mano izquierda desde Valle Noreste. También tenemos saludos desde Monterrey, Nuevo León. Y saludan al querido presidente Francisco, el Grupo 4. Esther Castro, Padre Eduardo, Paco, Joaquín, saludos desde Toluca, excelentes diálogos. Tomás Salinas, saludos, Joaco. También del Grupo 4, de Jalapa, nos dice, no nos queda duda de que si ellos aprenden a buscar soluciones, ayudarán a construir un mundo mucho mejor. Tita Subiría, dice, muchos saludos, scouts también, de Guillermo Vázquez, buena tarde, saludos de BJ 479 de nuestro grupo 479, yo imagino que es del Bajío. Platíquenos un poco de la sostenibilidad, de este desarrollo que tiene que ser equilibrado también con el entorno. Joaquín, Paco. Joaquín. Ok, mira, el movimiento Scout es eminentemente sustentable. Y para muestra un botón, en mi primera intervención hablamos un poquito de la ley Scout, pues hablemos de que la ley Scout en su sexto artículo nos dice que el Scout ve en la naturaleza la obra de Dios, protege a los animales y a las plantas. No puede haber una mejor respuesta ecológica sustentable que el entender que somos parte de un todo. Y no me voy a meter a cada uno de los artículos, pero los artículos están expresados para que el joven asuma y entienda su propósito. No les dice, los artículos no le dicen al scout qué no puede hacer, le dicen cómo se comporta un scout. Y ahí podemos ver que ríe y canta en sus dificultades, podemos ver que hace las cosas en orden y completas, que es amigo de todos los scouts, que es útil y ayuda a los demás sin pensar en recompensa. La ley Scout nos lo enfoca. Y por si eso fuera poco,
les comentaba que cada 10 años nosotros hacemos una revisión de nuestro proyecto educativo y nuestra actual revisión, que estamos trabajando en ella, va justamente enfocada hacia la sustentabilidad del movimiento Scout. Estamos trabajando muy de la mano con organismos, con el propio padre que está aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque lo que queremos es reorientar o reafirmar o expresar de mejor forma la sustentabilidad que emana del movimiento Scout. Pero el movimiento Scout per se es un movimiento que antes de que existiera el término sustentabilidad, nosotros enfocábamos a que nuestros jóvenes entendieran quiénes son, dónde están y cuál es su lugar y cómo vamos a vivir en este ecosistema entre todos los que estamos aquí, ¿no? Muchas gracias, Joaquín. Muy importante. Yo lo invito. Hay muchas publicaciones que hablan de lo que es el escultismo. Vaya a la tienda Scout. Ahí se encontrarán nuestros libros, nuestras publicaciones, nuestra filosofía. Si usted es padre de familia, yo le aseguro que ahí encontrará una respuesta. Estaba haciendo memoria de un encuentro en Monterrey. Estaba ahí yo en el aeropuerto de Monterrey con mi uniforme, venía de un evento Scout y me dijo, pues un señor muy trajeado y, oiga, ¿usted es Scout? Sí, a la orden. Y le decía, pues además soy el capellán, o sea, soy sacerdote, no solamente soy Scout, sino soy el capellán, yo prefiero presentarme como el sacerdote, ¿no? Scout, capellán. Y me decía, oiga, fíjese que yo tengo un empleado que siempre me pregunto, ¿qué tiene? ¿Por qué es tan diferente? Es el que no se me raja, es el que no lloriquea, es el que entra en esta dinámica creativa, es fraterno, tiene una, como diría el Papa Francisco, ¿verdad? Una amistad social, es ajonjolí de todos los moles. Y yo le decía, ay, pues es que mire, la ley Scout, ya empezamos ahí 45 minutos. Y me acuerdo que se paró, pues él iba a la parte de enfrente del avión, ¿verdad? Estos asientos de primera, y volteó y me dijo, voy a llevar a mis hijos a el escultismo. Esto debe de ser una muy buena escuela. Y yo quisiera comentar ahí lo que decía Paco, insistentemente. Este es un camino de educación no formal. Cuando decimos no formal, no quiere decir que no tenga reglas, tiene reglas y las tiene. Y nosotros precisamente hacemos nuestras promesas con relación a estas pues, reglas básicas que son criterios fundamentales para guiar nuestra conducta y nuestras relaciones. Pero sobre todo, lo que quiero afirmar es que la cuestión no es doctrinal. O sea, nosotros no aprendemos en los scouts por ideas, aprendemos por experiencias. Nosotros nos incorporamos a la realidad, una realidad relacional, y esa realidad nos va haciendo inteligible nuestro ser social, nuestro ser en relación, nuestro ser trascendente, nuestro ser en la creación. No lo vamos entendiendo por lecturas, por ideas, lo vamos entendiendo por experiencias. Por lo tanto, es muy importante esta complementariedad entre el mundo escolar y el mundo scout. Por supuesto que hay otros caminos, nuestros grupos, nuestros movimientos juveniles, por ejemplo, muchos tienen las mismas características. Yo quisiera pedirles sus conclusiones. Joaquín, empezamos contigo. 1 minuto. Muchísimas gracias. Bueno, ya únicamente cerrando, pues comentar, ¿no? Que la Asociación de Scouts de México forma parte del movimiento voluntario de educación de jóvenes más importante y grande de todo el mundo. Tenemos una representación en más de 200 países alrededor del planeta y es innegable que somos una escuela de liderazgo en valores. Muchos de las personas que hemos sido abrazados por el escultismo se encuentran en puestos importantes, se encuentran dando parte de su vida, de esa importancia que tienen los demás, porque la gente que entramos al movimiento Scout encontramos en el servicio a los demás nuestra vocación, el poder ayudar. Y el poder ayudar a los demás se puede dar en infinidad de lugares.
desde el docente que está al frente de un aula, un capacitador frente a una audiencia, un político frente a una multitud, un sacerdote frente a sus feligreses. Una parte importante es que le permitimos a los jóvenes ser jóvenes y educamos a los niños para ser niños, y en esa inter los confrontamos con su quién soy, qué quiero ser, y descubren su vocación de servicio hacia los demás. Muchas gracias, Joaquín. Muy importante. Recordé un diálogo en un atrio de una parroquia. Llegó una señora y me dijo: padre, ¿qué hago? Mi hijo es tímido, es timorato, se paraliza frente a la realidad, no es proactivo. ¿Cómo le hago? Dije: mándalos a sus scouts, ahí yo lo recibo con mucho gusto. Y me acuerdo que un año después me dijo: padre, ¿y ahora cómo lo freno? Ahora cómo lo callo. Es muy importante abrirles espacios a los chicos, en donde puedan entrar en esa dinámica natural de reconocerse personas por sí, pero en relación, siempre en esa dinámica de gratuidad, de generosidad, de fraternidad, de esfuerzo, de pues fraternidad. Querido presidente, lo escuchamos. Muchas gracias. Hablando de lo que estabas comentando de anécdotas, ¿por qué el rey de Suecia, hoy presidente de la Fundación Mundial Scout, está en el escultismo? Su padre lo sentía tímido y dijo: ¿dónde puedo hacer que el muchacho se exteriorice sus actitudes? Y entonces conoció el movimiento Scout y lo metió a ser Scout. Y hoy él es el presidente de la Fundación Mundial, un muchacho tímido que su papá lo metió para poder desarrollarse en su persona. Como comentario final, yo te podría decir que la Asociación Scout de México, hoy, como lo comentabas, estamos presentes, estamos muy activos, y yo creo que hoy, cuando tenemos y estamos pasando por una pandemia en donde el escultismo está siempre visto como la vida al aire libre, hoy lo tenemos que hacer en casa, hoy todos tenemos que estar guardados, pero eso no quita el entusiasmo de ser scout. Hemos hecho muchas actividades, como bien lo mencionabas, y hemos tratado de reinventarnos. Es un momento en donde tenemos que ver el escultismo afuera de nuestra participación como ser humano. Nuestra vida espiritual es muy importante, es la que tenemos que tener en cuenta, y eso nos va a dar esa tranquilidad y ese entusiasmo para seguir siendo mejores cada vez. El estar redescubriendo, el estar formando hoy algo que van a ser las mejores prácticas del escultismo nacional, interamericano y mundial, porque el estar haciendo esta participación activa nos hace tener una presencia en la sociedad. Y creo que lo que hemos hecho en estos 4 meses, donde las participaciones en la prensa, escrita, televisión y en la radio, hemos demostrado cuál es el escultismo que se está haciendo y cuál es el entusiasmo que están generando de todas las edades, y vienen causados, como lo decía Joaquín, por los adultos, que hacen que los muchachos vean en ese adulto algo que ellos quisieran llegar a ser. Tenemos que darles la muestra para decirles: tú puedes llegar hasta donde tú quieras, porque tu entusiasmo frena cuando tú te derrotas. Padre, gracias. Ojalá que haya muchos participantes más en este movimiento Scout con este entusiasmo que le estamos generando en esta pandemia de tiempos difíciles. Yo quisiera comentarles mi experiencia de la semana pasada. El fin de semana pasado me asomé a un campamento internacional Scout y ver a los niños ahí, ¿verdad? Dialogando: oye, ¿cómo es en tu país? Oye, ¿y tú cómo que allá es verano, ya que es invierno? Y, a ver, no, y cómo que es impresionante. A los chicos se les abre el mundo.
Este movimiento que es internacional, Paco, ¿cuántos millones de scouts hay actualmente? 54 millones de scouts en la actualidad y con una participación, como decía Joaquín, de más de 200 países. Y con esta intención, porque Baden-Powell, cuando hizo su primer campamento hace 102 años, que quiso sacar el movimiento de Inglaterra, y lo hizo muy rápido y su participación internacional es muy puntual, en donde hizo campamentos que les llamamos jamborees, en donde se reúnen scouts de todo el mundo. Acabamos de tener hace un año el campamento, el jamboree en Carolina del Norte, organizada por México, Estados Unidos y Canadá. Afortunadamente fue hace un año, que si hubiera sido un año después hubiéramos tenido terremoto, ciclón, pandemia. Entonces, qué bueno que fue hace un año y es cada 4, pero la participación activa de los muchachos a nivel mundial, global, es importantísima. Hace esa comunicación parte del ser humano, donde ves las diferentes razas, las diferentes religiones, las diferentes situaciones sociales, en donde debe de haber una hermandad mundial scout. Y le existe. Así es. Soy testigo, asistir a un jamboree, asistir a un encuentro en Meztitla, en ese campo scout, escuela maravilloso que tiene la asociación allá en Morelos, a los pies del Teposteco. Siempre uno se rejuvenece y uno entiende lo que es la verdadera diversidad, la capacidad de estar en el mundo trabajando todos por construir al ser humano, que es el centro de todo. Nosotros somos los sujetos capaces de ser promotores de la construcción y de la administración de esta tierra tan bella que tenemos. A Joaquín, adelante, conclusiones. Gracias. No, pues mira, la realidad es que es complicado expresar lo que es el movimiento Scout, porque el movimiento Scout no se platica, no se lee, se vive. ¿Y cómo se vive? Pues se vive enfrente de una fogata, se vive con una canción, se vive gritando, se vive sentándose en el suelo, se vive luchando junto con tu equipo, tu patrulla, tu seisena, a querer ganar, a querer tener el primer lugar en la actividad. El escultismo, a fin de cuentas, viene siendo la herramienta educativa más importante que tenemos. Hoy en día, las megatendencias, la gamificación, todo lo que estamos escuchando, no es otra cosa más que nuestros principios básicos de aprender haciendo, aprender jugando, el entender que las acciones lúdicas en los niños van a lograr mucho más que la imposición o una instrucción. El escultismo promueve en los chicos esa autoaceptación, esa conocer sus propias limitantes, saber sus potenciales y expresarlos de la mejor forma, pero sobre todo el respetar la diversidad que puede haber alrededor, el entenderse y asumirse, como les decía, como una persona única e irrepetible y saber que la persona que tengo junto a mí es única e irrepetible y que el hecho de que seamos o hayamos sido educados de manera diferente no nos hace diferentes ante Dios y ante los hombres. Esa es en eso se puede resumir, eso te deja el escultismo después de muchos años de estar bajo la lluvia, de estar acampando, de cocinar en una fogata, de cantar, de reír, de conocer a tus hermanos que te van a acompañar durante toda tu vida y que sabes que el día que ya no puedas porque estás subiendo una montaña, el que está atrás de ti va a responder por ti y el que va delante de ti te va a impulsar a llegar. Eso es el escultismo. Muchas gracias, Joaquín. Voy a leer una última tanda de saludos. Ivonne Romero, felicidades a todos los que hacen que el escultismo sea posible. Saludos desde Zacatecas, Grupo 3 de La Plata. Saluda también Teresita Pérez, Scouts por siempre, dice. También nos saluda Carmen Berrueto, nos saluda desde Piedras Negras. Nora Hilda dice, saludos desde Ciudad Mante, Tamaulipas, Grupo 1, Mante, ser Scout es todo un estilo de vida.
quiero agradecer a ambos, quiero agradecer todos sus esfuerzos. Es admirable lo que esta Asociación Scout de México ha hecho en estos tiempos de pandemia. No solamente, como decía nuestro querido presidente, para renovarse, sino sobre todo para servir y para ayudarnos a generar una cultura del cuidado, una cultura de la vida para los demás. Me despido, Paco, muy buenas noches, muchas Buenas gracias. Noches. Querido Gracias, Joaquín, gracias, saludos encantado. a todos. Muchas Siempre gracias, listo. buenas noches a todos, siempre listos. Bravo. Agradecemos mucho a la Universidad Vasco de Quiroga por esta transmisión. Agradecemos mucho a nuestro querido productor ejecutivo, el licenciado José Martínez, y a todo el equipo de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura. Muy buenas noches, lo esperamos el próximo lunes. Muchas gracias.